Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vengo a hablar de un personaje, un músico que llegó desde el espacio exterior para enseñarnos su música y de cierta manera u otra revolucionar o cambiar la forma en la que vivimos y experimentamos el mundo. Y sí, vengo a hablar de David Bowie y de su personaje, Ziggy Stardust, porque en este momento es uno de mis personajes favoritos de Bowie y porque estoy un poquito obsesionado escuchando la música de Bowie. Para dar algo de contexto y para las personas que no sepan quién es David Bowie, David Robert Jones nació en 1947 en Londres y Bowie era un cantautor, actor, multiinstrumentista y diseñador. Desde pequeño, Bowie era considerado una persona superdotada y a su vez una persona bastante rebelde. A los 9 años, además de su pasión por la música, también tenía cierta fascinación por las demás artes, pero más que todo por bailar, tanto así que sus profesores dicen que sus interpretaciones eran vistosamente artísticas y sorprendentes para un niño de su edad. La pasión de Bowie se ve reforzada cuando, no me acuerdo bien si es su padre o su hermano, que llega con unos vinilos de Elvis Presley, Fats Limons, Little Richard y Frankie Lymon, que hace que Bowie comience a apasionarse mucho más por la música, al punto que él decía que había comenzado a escuchar a Dios. Y esta pasión por la música hace que Bowie tenga unas bandas como The Conrads, The Hooker Brothers, The King Bees o The Manish Boy, y son bandas en las que realmente no tienen mucho éxito, pero al no tener ese éxito hace que Bowie comience a reinventarse, al punto que ya no podía presentarse como David Robert Jones, porque pues David Bowie es un nombre artístico, porque ya había otro David Robert Jones que de cierta manera era un poco más reconocido. Entonces Bowie necesitaba llamar más la atención y toma el apellido de Bowie, que si no estoy mal es el diseñador de algún cuchillo y también era un héroe de guerra, no me acuerdo de qué país, y pues ahí surge el nombre de David Bowie. Y también a utilizar ropa más llamativa o poco común para la época, lo que hace que de cierta manera los medios y las personas comiencen a interesarse más en Bowie, pero no de una forma positiva, sino de una forma negativa, porque generalmente, pues para la época, teniendo en cuenta que estos son como los 60, 70, comienzan a fijarse en él de una forma un poco gona y de forma crítica. Pero pues eso ayuda a que Bowie comience a visibilizarse más y a llamar mucho más la atención, que era lo que realmente buscaba. Bowie pues tiene un recorrido musical bastante amplio, donde existen continuas reinvenciones e innovaciones musicalmente y también artísticas y sociales, donde representa a través de distintos personajes o alter egos como Ziggy Stardust, Aladdin Sane, The Twink, White Duke, Dory, etc., como 8 personajes más que existen hasta donde me acuerdo, y las performances que hacía con esos personajes en cada entrevista o concierto que tenía, porque los conciertos no eran solo una experiencia auditiva, sino que también era una experiencia visual por los distintos vestuarios, pues performance, todo lo que conllevaba visualmente uno de sus conciertos. Gracias a todo esto, pues Bowie se convirtió en un gran referente, no solo musicalmente, porque como muchos sabrán, Bowie es un gran referente en el glam rock, sino que también en distintos aspectos. Pues, como mencioné anteriormente, David Bowie no solo era músico, también era actor, y él aprende las bases del teatro kabuki, un momento en el que, pues, como mencioné anteriormente también, la música no le iba tan bien, entonces él decide darse un tiempo de la música y volverse actor, y gracias a Marcel Marceau comienza a aprender las bases del teatro kabuki, que para quien no sepa, el teatro kabuki es un teatro japonés que se caracteriza por tener maquillajes muy vistosos, muy llamativos, y también en la forma de expresarse, que no era muy común para lo occidental. Estas bases del teatro kabuki hace que Bowie comience a crear distintos personajes, y sumándole su personalidad rebelde, la pasión por lo bizarro que tenía, ayudándose de la estética K y su apariencia andrógina, comenzar a llamar mucho más la atención, que de cierta manera hace que comience a visibilizar muchos temas. Y aquí es donde aparece Ziggy Stardust, que para quien no sepa quién es Ziggy Stardust aparece en 1972 en el disco The Rise and Falls of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Sí, habla de una estrella de rock alienígena, bisexual y andrógina, porque, como dato curioso, Bowie tenía cierta fascinación por temas astronómicos, como vemos en su primer disco, Space Oddity, que también, como otro dato curioso, Space Oddity es lanzado 5 días antes del lanzamiento
del Apolo 11, lo que hace que comience a ser escuchado mundial, casi que mundialmente, por lo que pues, conllevaba para la época. Tanto así que para la BBC utiliza Space Oddity como música o como soundtrack para la transmisión que estaban haciendo ellos sobre el lanzamiento del Apolo 11, lo que hace que Bowie comienza a ser mucho más reconocido, porque como dije anteriormente, pues Bowie no era tan reconocido, y pues fue una fama muy momentánea porque no se supo aprovechar bien. Pero bueno, regresando a Ziggy Stardust es una estrella de rock alienígena que llega como un mensajero de Marte hacia la Tierra para brindarnos un mensaje de esperanza ante un posible evento apocalíptico que va a destruir todo. Pero ¿qué pasa? Ziggy es corrompido por la fama y el poder y el dinero, lo que hace que al final del disco Ziggy simplemente muera. Todo esto pues ustedes lo pueden corroborar en el disco que mencioné, porque pues el disco habla de él. Y la importancia de Ziggy es que él, en 1972 llega como un personaje nuevo y como algo totalmente nuevo a irrumpir en la escena musical, a romper de cierta manera todo lo que ya conocía, porque es un personaje andrógino, bisexual, que sus performances artísticas comienzan a llamar mucho la atención y irrumpir en la escena. ¿Qué hacía Bowie con esto? Primero, visibilizar temas como la identidad sexual, porque pues tanto Ziggy como Bowie son, o bueno, eran personas bisexuales. La identidad de género que Bowie podía mostrar a través de esa experiencia andrógina, porque realmente pues no sabemos si Bowie o un extraterrestre es hombre o mujer. Además como de cambios en la estética y en la parte musical, porque como podemos apreciar, los vestuarios no son nada comunes, sino que son cosas muy extravagantes, yo diría que incluso llegando a la estética acá, y de cierta manera pues le da un toque. Y pues eso no solo se queda así, sino que son cosas que se van utilizando en otros personajes, pero de distintas maneras. Otro dato curioso, los vestuarios que utilizaba Bowie, o bueno, sí, diseñados por el diseñador japonés Kansai Yamamoto. También el nombre de Ziggy, de Ziggy Stardust, o bueno, el personaje de Ziggy Stardust surge con ayuda de Vince Taylor en una conversación que tiene Bowie con Vince Taylor sobre el espacio y sobre Dios, en lo que de una forma u otra hace que Bowie se replantee un montón de cosas y cree este personaje para representar lo que sentía. El nombre surge a partir de, primero, uno de sus referentes más adorado, que fue Iggy Pop, que pues ahí Iggy, Ziggy, y también de Legendary Stardust Cowboy, que ahí es donde viene la parte de Stardust, para que surja Ziggy Stardust. La primera aparición de Bowie dentro del disco, si no estoy mal, es en el tercer track, que es de Moonage Dream, pero teniendo Ziggy su propio tema central, que es como el, no sé, séptimo track tal vez. Pero bueno, hasta ahí simplemente quería hablar un poco sobre Bowie, y que la persona que estuviera interesada o que le llame la atención con este tipo de cosas bizarras, poco fuera de lo común, y además de la música, pues sí recomiendo mucho que escuchen a Bowie, porque visibiliza un montón de temas, además de lo bizarro y llamativo que puede llegar a ser, y poco fuera de lo común, que pues siento que siempre es importante mirar cosas fuera de lo común o de lo que estamos acostumbrados. Y ya, eso es todo muy brevemente, hablando de Ziggy Stardust y David Bowie. Así que chao, se cuidan.